De los temas legales hablemos de economía. Hoy vamos a tener una visión distinta. Ayer estuvo por acá invitado el analista económico Sebastián Yepes con una visión respecto de la situación económica, la colocación de bonos, el monto de la deuda, la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy recibimos a otro especialista en la materia, el señor economista José Samaniego, que ya está acá en nuestra mesa de trabajo. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto. Oiga, bienvenido, economista. Una de las críticas generadas por un segmento de los analistas, de los especialistas en materia económica, sobre la más reciente colocación de bonos del Estado, $1,000 millones en el mercado financiero internacional, es la tasa de interés, 10.75%. ¿Debemos asustarnos de esa tasa, señor economista? A ver, yo creo que la tasa de interés obviamente no es la más, la óptima, la más adecuada para el gobierno ecuatoriano. Es una tasa de interés alta, que es una tasa, si uno mira el riesgo país y ve cómo están los mercados internacionales de interés, es la tasa que el mercado le asigna al Ecuador por el riesgo que está incurriendo al prestarle unos fondos. Pero es una de las más altas de los últimos años, si no la más alta de los últimos años. Es una de las más altas de los últimos años, es casi el doble de una colocación similar que hizo Colombia, por ejemplo. Colombia tiene un riesgo país mucho más bajo y por lo tanto los otros países le prestan más barato a Colombia que al Ecuador. Es una tasa alta, pero que también refleja la necesidad de financiamiento que tiene el país, ¿no? Yo creo que si bien a este gobierno hay que reconocerle que sinceró las cifras de la deuda, también hay que reconocerle que escogió un modelo de ajuste que es en el tiempo, que es lento, que va ajustándolo poco a poco la economía, no ha hecho un ajuste drástico como se podía haber esperado. Y mientras hay este ajuste lento, va a tener que seguir endeudándose porque el gobierno necesita entre 800 y $1,000 millones mensuales para funcionar, nada más que para funcionar. Ahora, ¿usted sí cree que se han sincerado las cifras de la deuda, economista? Porque ayer, uno de los planteamientos y uno de los cuestionamientos del economista Yepes era que el tema de la deuda se ha usado más políticamente que técnicamente. A ver, yo creo que sí, porque, a ver, en el gobierno del gobierno anterior se tenía la idea que el Ecuador debe $40,000 millones y que eso era menos del 40% del PIB. Cuando el gobierno actual se posesionó, sinceró que las cifras de deuda, bueno, hablando ahora son 52,000 millones, más 10,000 millones de otras obligaciones que también tiene el Estado y que no están contabilizadas como deuda por razones contables, más que nada. Entonces, la deuda ahora es 62,000 millones, como dice el diario hoy día, son $3,580 por habitante que tenemos de deuda. Creo que ese es el dato correcto que tiene ahorita de obligaciones por pagar. Pero ese monto de la deuda es superior al techo al techo establecido por el Código de las Finanzas Públicas. Establecía porque ya le derogaron. Claro. Que en la última ley, sí, claro. Y está derogado. O sea, 3 años, ¿no? Ahora ya no hay límite. Ya no hay límite. Ahora, le pregunto, economista, ¿era lo que había y lo que debía hacer el gobierno por la falta de liquidez? Tomando en cuenta que en diciembre se llegó a un acuerdo también con China por un crédito de $900 millones, ahora esta colocación de bonos que implica también deuda por $1,000 millones. A ver, este año el gobierno necesita para financiar sus actividades entre 8,000 y 10,000 millones. Y han entrado estos primeros 1,000 y el ministro de Economía dijo el día de antes de ayer en la Universidad de San Francisco que tienen identificado cerca del 90% del financiamiento de este año. Va a haber más de China, 2,000 millones más de China, probablemente otra colocación de bonos privados, otros 1,000 millones más, son 4,000. Ahí van organismos multilaterales, que son Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, y ¿no? Se espera colocar o titularizar activos del Estado, como se ha hablado de la CNT, de pozos petroleros, por ahí se puede lograr algún financiamiento adicional. Ya que habla, por ejemplo, del tema de los activos del Estado, ¿está de acuerdo con esta fórmula? A ver, yo no termino de entender cuál mismo es la línea que va a aplicar el gobierno, porque hay un discurso que lo maneja el consejero de gobierno, hay un anuncio que lo hacen otras autoridades, o sea, no tengo claridad, no sé si usted la tiene, no tengo claridad sobre qué mismo va a ser el gobierno, si va a ser concesión, venta definitiva, pero ¿usted está de acuerdo con que hay una modificación respecto del manejo de CNT, que el Estado central se desprenda del manejo de CNT? Tampoco estoy claro, tampoco estoy claro cómo va a funcionar la eliminación de subsidios de los combustibles. Creo que porque eso quedó, claro. Eso hubo un anuncio en diciembre que se eliminan los subsidios de los combustibles, después empezaron a cambiar las condiciones. Primero hablaron del diésel y no pasó nada con el diésel. Y yo no sé en qué va a quedar eso. Como tampoco sé en qué va a quedar la CNT. A ver, creo que si somos consistentes con lo que el gobierno ha dicho, y creo que esté en lo correcto, el Estado es demasiado grande en el Ecuador, es un tamaño del Estado que no es el adecuado ni el óptimo para el Ecuador, y las empresas públicas
siendo que aún algunas son rentables, podrían ser mucho más rentables si son operadas por privados. Yo en principio estoy de acuerdo con la venta, con la concesión, con la titularización de activos del Estado, ciertos activos del Estado que pueden ser pues no todos. no todos, que pueden ser manejados por empresas privadas de mejor manera que por la empresa pública. Por ejemplo, ciertos pozos petroleros. Acuérdense que en el gobierno pasado ya se realizó la concesión de Schlumberger, Claro. y se puede hacer eso con más. ¿Por qué? Porque la petrolera pública es más ineficiente que la privada. Solo veamos cuántos empleados tiene Petroamazonas y Petroecuador y con cuántos opera una petrolera privada. Oiga, pero se supone que la empresa pública más rentable es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Se supone. Entregar en concesión al sector privado esa empresa que sí le está generando réditos al Estado no es una contradicción. Depende de las condiciones en que se lo haga, ¿no? Ahora piense usted en que si es operada por un privado puede ser mucho más rentable y eso puede significar mayores recursos para el Estado. Entonces, depende en qué condiciones se lo haga, eso hay que analizarlo muy fríamente, pero yo creo que en principio estoy de acuerdo con la línea de acción de que se pueden algunos activos del Estado, muchos activos del Estado que fueron acaparados por el gobierno anterior pueden ser concesionados para un privado. ¿Como cuáles? ¿Incluidos los sectores estratégicos? Acuérdense El tema de las que el gobierno hidroeléctricas, pasado, el gobierno tenía banco, canales de televisión, medios de comunicación, hospitales, clínicas, universidades, empresas de fabricación de textiles, de botas, en todo participó el Estado. Yo creo que como principio básico el Estado debe ser un gran regulador, pero no participar en la economía porque es juez y parte. Sí, Ya. controla y participa, entonces, no hay razón de ser. El Estado tiene que estar en los sectores donde el sector privado no va a estar. Por ejemplo, en la educación rural, el sector privado no va a estar. Ahí tiene que participar el Estado, tiene que dar salud al sector rural. Pero en donde el privado sí puede actuar en buenas condiciones, en condiciones ventajosas para el Estado también, debería ser el privado. Pero, ¿qué le parece, por ejemplo? Y esta semana tuvimos al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, que fue ministro de Electricidad, que estuvo, digamos, al frente de la construcción de estos megaproyectos hidroeléctricos, y él decía, bueno, o sea, al Estado le costó tanto dinero y tanto tiempo ejecutar estas obras como la de Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, que es una de las más emblemáticas, para ponerlas en marcha y a funcionar y que le sirvan al país y que ahora le permitan incluso exportar electricidad a los vecinos, como para entregar en concesión eso a manos privadas, cuando el Ecuador todavía no le saque el jugo a esos proyectos. Depende de qué condiciones, ¿no? Depende de qué condiciones negocie con el privado. Pero puede ser que sea con una buena negociación, con una negociación que sea positiva para el Estado, que sea mucho más, económicamente mucho más rentable, darle a un privado y recibir los beneficios, más los impuestos, más depende de las condiciones, que siga operando por el público que ya estamos viendo que tiene dificultades de operar, porque inclusive ha sido mal construida. Entonces, depende en qué condiciones. Yo creo que no hay que ser en eso blanco y negro, ¿no? Hay muchos grises. Hay matices ahí, hay matices, ¿no? Y que depende cómo se negocie. Hay países que lo han hecho muy bien, como Chile, por ejemplo, como Noruega, que han entregado muchos sectores al sector privado, y el sector público sigue siendo un sector público Pero fuertísimo. hay sectores que probablemente no pueden ser manejados o no deben ser manejados por el sector privado exclusivamente, o sobre los cuales el Estado no debe perder, digamos, la posibilidad de también intervenir, por ejemplo, la seguridad social, la educación o la salud. ¿En eso estamos claros? La seguridad social es un servicio público que yo creo que no puede desaparecer. Otra cosa es que se pueda tener un sistema distinto de pensiones. Un sistema mixto, decía Un usted. sistema mixto de pensiones. Pero de aquí, ahorro aquí ya se lo intentó en el inicio de la década del 2000. Y fue una consulta popular que se Ya. perdió. Y fue además declarado inconstitucional la Ley de Seguridad Social aprobada por el Congreso del año 98, usted recordará. Sí. ¿Ya? O sea, volver a eso va a ser difícil. Por eso le digo, es complicado. La Seguridad Social debería seguir siendo manejada por el Estado. Sí, pero siendo manejada por el Estado, todos oímos de las noticias de que está quebrada. Claro, entonces, desde luego, desde luego. cuando nos jubilemos los dos, Manejado bien. Siempre hablo yo del Fabricio Vera del futuro, del Alexis Moncayo del futuro o del José Samaniego del futuro. cuando nos jubilemos los dos, probablemente no haya pensiones que pagar. Capaz que no, pues. Entonces hay que pensar en esquemas alternativos, probablemente manejados por el Estado o con un sistema mixto también de capitalización privada que permita que esto sea viable, porque ya tenemos que pensar en hijos, no en nosotros, porque ya las condiciones para nosotros están dadas, ¿no? Pero el tema es que nosotros ahora que estamos aportando, que somos trabajadores, esos recursos deberían ser bien administrados. O sea, ingresos del IES tiene permanentemente, ¿no? Ahora, creo yo que también deberían haber los controles necesarios, suficientes, como para que los empleadores también se pongan al día y eso le permita tener al IES esa liquidez que pueda solventar los gastos, ¿no? Tanto en pensiones jubilares como en otro tipo de servicios como el de salud.
Claro, pero los estudios actuariales le están diciendo clarito que si usted quiere, usted en el año, me parece que 2030, usted ya no va a tener plata para pagar a los jubilados, si es que sigue el esquema actual. El IES también tiene que achicarse. El IES es una institución demasiado grande. El IES, además, muchos de los recursos le presta al Estado, le presta al propio gobierno. ¿En qué sentido tiene que achicarse el IES? Por ejemplo, en personal, pues, es una institución grandota. ¿Usted ha visto algún balance del IES? Yo no he visto nunca. ¿Del BIES ha visto algún balance? Yo no he visto nunca. Yo no sé cómo está administrada mi plata porque eso no es público. ¿Alguien ha visto? Pero se supone que el BIES es el banco más grande del Estado, sí, ¿no? coincido, Del país, además perdón. por la obligación y la responsabilidad que tienen quienes lo administran con, digamos, los propietarios en definitiva, que somos los aportantes, ¿no? O sea, eso sí son cifras que deberían manejarse con absoluta transparencia. Tema del IES. Así es. Que hay una responsabilidad primordial. Y ahí también es la falta de la transparencia de las instituciones públicas, ¿no? Aparecen de vez en cuando temas de problemas dentro de las instituciones que los ecuatorianos no conocíamos porque no hay información para los ecuatorianos de bienes que son nuestros, no de otros. Oiga, a la empresa privada el Estado sí le puede poner normas claras de información, de transparencia, de auditoría, de controles. Y eso que yo creo que es la función del Estado más importante, que participar en sectores donde el sector privado puede hacerlo. Retomo el tema del endeudamiento porque nos escribe un oyente, Fernando López, y dice, la pregunta para nuestro invitado, el economista José Samaniego, es, ¿y de dónde el gobierno va a sacar plata para pagar tanta deuda? Dice, a propósito de estas necesidades de financiamiento que ya nos había referido. A ver, la pregunta es muy buena, Una pregunta simple, pero... Y el gobierno, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? Primero respondo lo que ha dicho el gobierno. El gobierno ha dicho, conforme vamos disminuyendo el déficit fiscal y generando un superávit, vamos a tener plata para pagar la deuda en el futuro. Pero a largo plazo. En el largo plazo. En el corto plazo, el gobierno se está endeudando para pagar el antiguo endeudamiento. Y 5 años dicen para lograr esa estabilidad fiscal. Y hay metas en la nueva ley de desarrollo productivo, hay metas para que el gobierno tiene un superávit primario. El superávit primario es antes de pago de interés, entonces si uno tiene superávit ya no tiene que endeudarse para pagar los mismos intereses. Pero en el fondo requiere de un modelo económico que atraiga capitales del exterior. En dolarización, el resumen de la liquidez de la economía es los dólares que salen versus los dólares que entran. ¿Cómo logramos más dólares en el Ecuador? Inversión extranjera, más exportaciones privadas, más remesas de los ecuatorianos en el exterior, más ingreso de capitales. Este momento, si no hubiera deuda, tenemos mes a mes flujo negativo, o sea, salen más dólares de los que entran por importaciones, por pago de deuda. Entonces tenemos que darle la vuelta al modelo económico para que ingresen más capitales de los que salen. Fíjese cómo funciona Panamá con dolarización, 100 años. Atrae capitales. Por remesas también, ¿no? Por Porque ahora servicios. nosotros estamos, digamos, Sí. en el tema de la salida de divisas, estamos enfrentando un fenómeno que antes nos beneficiaba, pues que es el de la migración. Los ciudadanos venezolanos ahora están sacando dólares también para enviar a sus familias, ¿no? También, claro. Ahora, el neto entre lo que recibimos de los ecuatorianos del exterior y lo que sale de los extranjeros hacia otros países sigue siendo positivo para el Ecuador. Este año, por remesas de los migrantes ecuatorianos, casi llegamos a 3.000 millones, que es uno de los mejores años que nos han enviado los ecuatorianos del exterior remesas. Y eso es flujo que entra a la economía, ni siquiera pasa por el Estado. Ahora, pero también tiene que haber una política que permita al productor abaratar costos, ¿no? Porque ese es otro de los peros para el inversionista, que como somos una economía dolarizada, somos también un país más caro, mucho más caro que Colombia y que Perú. Ese es probablemente el problema sustancial del Ecuador en el largo plazo, ¿no? Cómo mejorar la competitividad. Es un país caro, son costos de producción caros. Y por ejemplo, ese tema, economista, ya que Panamá tiene un sistema de dolarización similar al nuestro, ¿cómo hace para enfrentar eso? El tema de los costos que implica tener sistema dolarizado. A ver, los costos no dependen del sistema de dolarización. Los costos dependen de las medidas de política económica que se van emitiendo en cada país. Aquí el costo laboral es alto porque ha habido una política de aumento de salarios alto. Hay un sistema impositivo que es alto. Hay un tema de energético que más bien es barato y que ahorita se está tratando de corregir. Entonces, el tema de costos es un conjunto de políticas económicas que afectan a todos los factores de la producción. Panamá lo que ha hecho es decir, por servicios vengan todos los dólares que quieran del mundo. Servicios bancarios, teniendo como su servicios razón de ser el financieros. canal, pues sobre el canal hay una serie de... Porque Panamá no produce, como de decía valores un economista, agregados, ni ¿no? una cebolla. Pero tiene el canal, pues. Tiene el canal Y ahí hay una serie de valores Pero agregados, ¿no? flexibilidad tributaria también.
tiene flexibilidad tributaria porque ellos saben que necesitan dólares para... Por eso para dicen que vivir. Panamá es un paraíso fiscal. Dicen que es un paraíso fiscal. ¿Es como tal un paraíso fiscal o si tiene reglas tributarias, digamos, que Yo creo que en los imponer? últimos años ha venido corrigiendo y ha venido saliendo de esa zona gris de la... O de sea, la- ya no de es la como OCDE. las Islas Caimán. Y algunos o como algún países le han político- retirado de la lista de paraísos O fiscales. como algún político dijo, las Islas Mazor, ¿no? Que no existen. Y son ya más colaboradores en cuanto a información. Antes también se le acusaba a Panamá Claro, de de que ocultaba información. Usted decía en el inicio de esta entrevista que el endeudamiento, o sea, la necesidad del endeudamiento tiene, entre otras razones, el hecho de que el gobierno toma decisiones demasiado lento. ¿Usted cree que no hay un plan económico por parte del gobierno, le pregunto? No, yo creo que sí hay. Sí hay un plan económico. Pero, ¿Cuál es el plan económico? pero es una estrategia de corrección de los déficits y de los desequilibrios de la economía que se realizan en el tiempo, ajustes parciales en el tiempo, como dice el propio ministro de Economía, vamos a ir corrigiendo los desajustes en el tiempo. Mientras eso pase, vamos a necesitar deuda. Usted decía demasiado lento. ¿Cuál, Debería ser cuál es la alternativa? más rápido. Mandarse un paquete. Eso le iba a decir. ¿Más Claro. rápido? ¿Paquetazo? Implementar un paquete de medidas que No, corrija- paquetazo, sí. paquetazos, sí, como quiera llamar, que No corrija paquetitos, que porque corrija de como un el venía el déficit paquetito, fiscal, ya no paquetito. necesita endeudarse más. O sea, me invitaría a pensar entonces que usted no coincide con aquellos que defienden esto que alguna vez Abelardo Pachano le llamó el gradualismo. No, Usted yo no coincide con el no gradualismo. necesariamente, yo creo que yo fui colaborador de la Abelardo, entonces Yo fui soy- gradualista. Pero creo que hay que medir también Por las eso le consecuencias sociales de un ajuste y hay que definir en el tiempo, en el largo plazo, si para el país es mejor ajustar en el tiempo con menos costo social o hacer un ajuste, un paquetazo, como usted lo dice, de un solo toque, que ajuste a la economía de una y le permita crecer. Normalmente, o lo que la teoría dice es que el ajuste, el segundo tipo de ajuste, tiene más costos sociales que el primero. ¿Qué debería incluir ese ajuste ahora? Después de lo que vivimos ya en diciembre, ahora, ¿por dónde debería ir? Tienes que retrotraerte a agosto, cuando fue la primera decisión del tema de la super, y de ahí Claro, en pero- octubre, pero- diciembre, ¿no? Creo que esa medida de la super fue más bien... Creo que fue contraproducente, ¿no? Totalmente, porque mucha gente... Ustedes han migró a la hablado extra. mucho, yo creo que son tres frentes los que hay que atacar. A El ver. tema fiscal. El tema fiscal que hay que Reducir, corregir, el déficit reducir fiscal. gastos en el sector público. Lo que ha hecho el gobierno que ha reducido fuertemente los gastos de inversión, pero tiene que también reducir el gasto corriente y aumentar ingresos. Corregirles. Uno, el tema externo, tiene que atraer más dólares al Ecuador de los que se van. Y tercero, el tema de competitividad, que tú mismo lo nombraste, que en el largo plazo el Ecuador necesita ser mucho más competitivo, un sector público mucho más productivo. ¿Cuáles deberían ser, digamos, los mensajes que hacia el exterior se debería enviar desde el Ecuador, economista, para que las inversiones lleguen? Para que o sea, venderle al Ecuador como un país atractivo para la inversión. Yo creo que en términos generales el Ecuador como país es un país bastante atractivo para la inversión, pero la seguridad jurídica a la que hemos estado expuestos en los últimos 10 años, acuérdense que hubo 11 reformas fiscales, ¿no? Hay el impuesto a la salida de divisas, hay reformas laborales, hubo reformas laborales también muy frecuentes. Entonces, si un inversionista ve al Ecuador desde afuera y dice, pues si me cambian las condiciones reglas fiscales cada año, yo no voy a invertir en ese país. Entonces, en tanto en cuanto vayamos ganando credibilidad y seguridad en el exterior, creo que va a venir más dólares. El Ecuador es un país muy atractivo, lo que le decía. Panamá no produce una cebolla y tiene ingreso de capitales más grande que el Ecuador. Nosotros sí tenemos tenemos producción. turismo, tenemos exportaciones, banano, cacao, camarón, flores. Y O sea, petróleo. tenemos tanta riqueza, pero no sabemos qué hacer con ella. Así es, mal administrado. Con esto cierro. ¿Debe el Ecuador firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que si el Ecuador quiere fuentes de financiamiento más baratas que las que está obteniendo, debería acercarse más a los organismos internacionales. ¿Y firmar un acuerdo stand-by con el FMI? Firmar un acuerdo stand-by con el FMI le ayudaría al financiamiento en gran medida y le exigiría ciertas condiciones para que el ajuste sea un poco más profundo. No estamos de alguna manera al manejar la tesis de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario, atar la política económica a las condiciones del FMI. Creo que ahora se puede negociar más. Vean, fíjense ¿Usted cree que no ustedes- son las condiciones de 2003 No. cuando el gobierno de Gutiérrez No. firmó un acuerdo con el Fondo Monetario? No son las mismas. Fíjese ustedes que con Argentina, como el fondo ha sido además de rápido en los desembolsos, ha sido mucho más condescendiente en cuanto a medidas. Creo que ahora se puede negociar más. Sé que no hay ninguna solicitud formal de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso lo dijo el ministro ¿Cómo también,
que si se encuentran en el camino será bien recibido. Pero creo que la necesidad de recursos del exterior le va a obligar al ministro a acelerar un poco más ese encuentro con el Fondo Monetario Internacional, porque nos pueden facilitar, unos hablan de hasta 8.000 millones muy baratos, a muy largo plazo, que le ayudaría a solventar la liquidez de la reserva monetaria que se pierde día a día. Correcto. Economista, gracias por el Muy tiempo. gentil, economista. Por la gentileza. A ustedes, muchas gracias. Al economista José Samaniego hablando sobre la situación económica del país aquí en A Primera Hora, 7:58.